La verdad que estuve en un tema de cómo le iba a titular esta palabra. Pero a mí me pareció bueno hablar de aquellas guerras que muchas veces vivimos, que enfrentamos, pero que nadie nos mandó a pelear. No sé si me entiende, pero en el transcurso me va a entender. Mire, a veces en este año no sé cuántas guerras, cuántas batallas tuvieron que enfrentar. ¿Alguna tuvo alguna guerra? Más allá del hogar, alguna guerra, alguna batalla. Pero si uno se pone a hacer un cálculo de todas las batallas, todas las guerras que tuvimos que enfrentar, quizás son muchas. Porque no solamente hablamos de las guerras que quizás una discusión, un problema, sino aquellas guerras que tenemos una lucha espiritual, guerreamos contra una enfermedad, guerreamos contra un problema, guerreamos quizás con problemas en la familia y vamos enfrentando un montón de situaciones que muchas veces tienden a debilitarnos. Pero sabe, hay veces que nosotros peleamos batallas que nadie nos mandó a pelear. O peleamos guerras que nadie nos mandó a pelear. Nunca vio ese refrán que dice, ¿cómo es que dice? Espere, que yo lo había anotado. No te metas donde nadie te llamó. ¿Hay un refrán que dice así? Bueno, y si no lo inventamos hoy. No te metas donde nadie te llamó. ¿Vio aquel que va y aparece ahí como de peludo de regalo, no? Y empieza a meterse en una situación que no tenía por qué estar. Y esto le pasó a David. David estaba metido en una situación y quería pelear una batalla, una guerra que no tenía por qué pelearla. Y mire, vamos a la palabra. En 1 Samuel, capítulo 29, versículo 8, para resumir, usted puede después leerlo, dice, y David respondió a Aquís, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David quería ir a pelear una batalla que nadie lo había llamado a pelear, ni aun Dios lo había llamado a pelear. Y sabe que esta situación muchas veces se nos da a nosotros. Nos metemos en situaciones, tomamos carga y peleamos por cosas que no tenemos que pelear. Y luego que él se quiso meter en esta situación, eso hizo que David descuidara aquello que él tenía que cuidar. Y en el capítulo 30 habla de David cuando llega a la ciudad de Siglag y dice que Amalek había invadido al Neguet y a Siglag y había asolado a Siglag y lo había prendido fuego. Es decir, que David estaba en un lugar donde no tenía que estar y quería pelear una batalla que no tenía que pelear. Y eso lo llevó a que cuando vaya al lugar donde él tenía que estar, donde Dios lo había llamado a estar, se encontrara con esa ciudad asolada, que todo estaba derribado, que la ciudad estaba prendida a fuego. Y lo peor de todo, dice la palabra, que se habían llevado cautivos a los niños, a las esposas, todo lo que tenían se habían llevado cautivo. Y sabe, muchas veces nosotros gastamos nuestra fuerza en vano. Peleamos por situaciones que no tenemos que pelear. Y muchas veces eso nos lleva a descuidar cosas importantes. Aún nuestro hogar, nuestra familia. Descuidamos aquellas cosas que son importantes. Claro que en primer lugar está Dios, pero también nosotras como mujeres, siervas de Dios, no podemos descuidar nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos. El otro día escuchaba una pastora que decía, a veces nos quejamos, ¿no? Unas grabaciones que había escuchado, me las trajo Ruth, y decía, a veces decimos, ay, pero mi esposo es pelado, ¿quién lo va a mirar? O a mi esposo le faltan los dientes, ¿quién lo va a mirar? Mira, alguna le va a poner pelo y le va a poner los dientes, dijo, y va a andar presumiendo con tu esposo. Así que tenés que cuidar a tu esposo, tenés que cuidar lo que Dios te dio. Tenemos que cuidar a nuestros hijos también, porque nosotros debemos servirle a Dios. Y Dios se place en mujeres que le sirvan. Yo creo que Dios en este tiempo está levantando un ejército. Es más, creo que Dios ha llamado a muchos hombres
Le decimos, hay pocos hombres acá. Así que, allá hay uno que me está mirando de reojo. Pero ha llamado a muchos hombres. Y los hombres no han obedecido al llamado. Pero las mujeres han dicho, sí, Señor, aquí estoy yo. Envíame a mí. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque acá hay mujeres que le han dicho sí a este Jesús. Han dejado muchas cosas por servirle a Dios. Y eso está muy bueno. Está buenísimo que le sirvamos a Dios. Y Dios se goza en eso. Pero ojo, no descuidemos aquellas cosas que tenemos que cuidar, como es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Mire, recuerdo, el otro día estaba escuchando, no sé cuántos conocen Palau Responde, pero me llamaba la atención porque había llamado a una mujer y la mujer decía que tenía muchos problemas con el marido, pero ella tenía un ministerio y era ir a ver los hospitales y llevar la palabra de Dios. Y ella le gustaba ir a llevar la palabra de Dios y hablaba de todo lo que hacía. Pero dice, pero con mi marido nos llevamos re mal porque él no me entiende, él no me comprende. Y Palau le dice, ¿está su esposo ahí? Y ella dice, sí. Bueno, páseme con él. Yo decía, ay, ¿qué le va a decir? ¿Vio cuando uno siente vergüenza ajena? Y le dice al esposo, ¿usted conoce a Dios? Más o menos, le dice él. ¿Pero qué es lo que pasa con su esposa? Lo que pasa, dice, que mi esposa dice que sirva a Dios, pero nunca en casa está la comida, nunca en casa están las cosas limpias. Entonces él dijo, bueno, páseme con su esposa de vuelta. Y le dijo, está muy bueno que sirva a Dios, pero tenemos que también ser de testimonio en nuestro hogar. Amén. Porque muchos de nuestros maridos inconversos pueden ser ganados para Cristo a través de nuestra conducta, a través de cómo nosotros nos conducimos. Amén. Mire, cuántas veces quizás aún en las cosas que Dios nos ha encomendado. Hoy hablaban las chicas de la célula. Qué bueno que es este trabajo que Dios nos dio. Pero ahora, lo bueno es que aquello que Dios me dio, yo me ocupe de eso. Pablo decía, una cosa hago. Y muchas veces nosotras queremos ocuparnos de mi célula, de la célula de la hermana, de la célula de la otra hermana. Y eso hace que entre en un desgano y un cansancio tremendo en mi vida. Y eso hace que descuide las cosas, que no avance. Cuando yo realmente me ocupo de lo que tengo que ocuparme y hago lo que tengo que hacer, voy a dar frutos. ¿Amén? Así que debemos trabajar donde nos corresponde, en el lugar donde Dios me puso. Si tengo un hogar, debo dar frutos en ese lugar. Mi vida debe ser una vida fructífera. Si tengo célula, debo dar frutos. Si estoy en la alabanza, debo dar frutos. Ahora, en lo que estoy, debo dar frutos. Y debo cuidar el lugar que Dios me ha dado. Amén. Mire lo que dice Isaías 5, versículo 11 y versículo 13. Dice así: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Qué bueno nosotros como mujeres que cuidemos el ministerio que Dios nos ha dado. Dice que la mujer debe gobernar su casa. El marido es el presidente, la mujer es la que gobierna. ¿Sabe por qué? Porque la mujer hace todo. Dirige la casa. Tengo un cuento para contarles, pero no se los voy a contar porque están varones y me da vergüenza. Pero si no, se los contaba. ¿O ustedes quieren que se los cuente? ¿Saben? Había una vez un matrimonio que el hombre veía que la mujer, él se iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Entonces, dice que cada vez que se iba decía, yo me tengo que ir a trabajar. Y ella se queda acá en casa, dice, yo le voy a pedir a Dios. Le voy a pedir a Dios que cambiemos el rol. Que ella se vaya a trabajar, que ella cumpla la función de hombre y yo quiero cumplir la función de mujer. Y oró a Dios. Y Dios le concede lo que le había pedido. Entonces al otro día se levanta y él ya era una mujer.
Y ella era todo un hombre. Entonces resulta de que cuando se levanta, él agarra y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces ella le dice, bueno, me vas a tener que preparar el desayuno. Entonces le prepara el desayuno, lo acompaña hasta la puerta. Recuerda que estaban cambiando los roles. Entonces cuando se va le dice, chau, mi amor. Bueno, chau, le dice. Se va la mujer que estaba cumpliendo la función del varón y él se queda en la casa. Entonces dice, bueno, ahora voy a descansar un poco. Pero de pronto suena el despertador y se despiertan los nenes. Dice, tengo que hacer el desayuno. Y empieza a hacer el desayuno. Cambia a los nenes, los manda al colegio, vuelve, dice, uy, ¿qué voy a hacer de almorzar? Tengo que ir a hacer los mandados. Bueno, voy a hacer la comida. Y ya llega el marido, lo atiende el marido y cuando se va el marido, tengo que lavar los platos, tengo que ir a pedir los turnos para la obra social, tengo que hacer los mandados para la noche. Y llega el marido y le dice, ¿y mi amor, qué me hiciste de comer? Y ahí ya te sirvo, decía, ¿no? Estaba ya agotado él. Entonces hizo la comida, le sirvió y le dice, la esposa le dice, mirá que mañana quiero ponerme la camisa rosa. Bueno, le dice, se puso a planchar y se fue a acostar. Y al otro día lo mismo. Y claro, empezó a darse cuenta que no podía más, estaba cada vez más cansado. Entonces así pasó el segundo día y llega el tercer día. Y ya no daba más, había hecho el almuerzo, había puesto la ropa en el lavarropa, había llevado a los chicos al colegio, los había ido a buscar, había hecho la comida, había ido a sacar los turnos. Llegó el marido, puso la mesa, puso la comida. Entonces dice, bueno, ella le dice, bueno, mi amor, me voy a acostar. Entonces dice, bueno, mientras yo voy a planchar. Y el marido la mira y le dice, yupi, te espero. Y ella se imagina, ¿me entiendes? Entonces, al otro día se levanta y le dice al Señor, por favor, Señor, te pido, por favor, que quiero volver a ser varón. Y el Señor le dice, lo lamento, vas a tener que esperar 9 meses, porque anoche quedaste embarazada. Pero bueno, es un poco para reírnos, pero realmente nosotras sabemos todo lo que hacemos como mujeres, ¿amén? Y sabe que en Proverbios 21, versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a abundancia. Cuando somos diligentes en aquello que Dios nos ha encomendado, tanto en nuestro hogar como en la tarea, esa específica que Dios me ha dado para la iglesia. Y sabe que ahí David cuenta la historia que cuando llega a Siglat, ve que estaba todo, como les contaba recién, se había prendido todo fuego y habían llevado todos cautivos a sus esposas. Aún ahí estaba dentro de ese grupo Abigail, una de las únicas mujeres de Abigail, de David, que había sido de buena influencia para David. Y dice en el versículo 3, versículo 4 y versículo 5 de primera de Samuel, capítulo 30, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y yo no sé si alguna vez usted sintió esto que sintió David. ¿Alguna vez tuvo esta experiencia de llorar hasta que le faltaron las fuerzas? Él pensó, lo perdí todo, por un descuido, por algo que no hice bien. ¿Y cuántas veces nosotras como mujeres nos echamos esas culpas y decimos, todo lo que tenía lo perdí? Quizás se destruyó mi matrimonio, quizás se destruyó ese ministerio que Dios me había dado porque no hice las cosas correctamente, y comenzamos a llorar y a llorar. Y sabe qué triste y qué feo que es cuando sentimos esa angustia en lo profundo de nuestro corazón. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó que se ha levantado a la mañana con los ojos así de tanto llorar, como la canción, y llorar, ¿no? Y lloramos, pero de la angustia. Y sabe que la persona
que entendía lo que era esto, era David. Porque David, a pesar de ser un hombre escogido por Dios, un ungido de Dios, él había pasado por momentos de muchas angustias. Es más, él había escrito, en momentos de angustias, me hiciste ensanchar, me hiciste crecer, decía. Porque entendía que la angustia y el sufrimiento podía servir para algo en nuestras vidas. Y yo te quiero decir en esta tarde que quizás vos estás pasando por esa sensación de tristeza y pensás que todo aquello que vos tenías está cautivo, está preso, el diablo te lo robó. Y decís, todo lo perdí, todos mis esfuerzos fueron en vano, por un solo descuido perdí todo lo que tenía. Y así estaba David. Pero David dice que en esa situación escribió el Salmo 25. Yo no lo voy a leer, usted después lo puede leer. Pero sabe que cuando nosotros entramos en esa tristeza, en esa angustia, en esa soledad, porque casi siempre cuando pasamos por esos momentos de tristeza, como nos sentimos solos. Y a pesar de que estemos rodeados de un montón de gente, sentimos soledad. ¿Y sabe por qué sentimos soledad? Porque pensamos que nadie puede comprender lo que está pasando en mi corazón. Nadie puede entender lo que está pasando adentro mío. Pero David no solamente que estaba sufriendo porque había perdido todo lo que tenía, sino que aquellos hombres que estaban con David se levantaron en contra de él. Empezaron a hablar en contra de David y aún le echaron la culpa a David de lo que había pasado. Imagínese la situación de este varón. ¡Qué tremendo! Y sabe, no sé si alguna vez le pasó, pero tomar decisiones en momentos de crisis emocional es tremendo. Cuando uno está mal, no puede decidir. ¿Nunca le pasó algo así como que pasa una situación, alguien se golpea o se lastima y usted tiene que hacer algo y qué hace? No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque sus emociones están en esa situación y no sabe cómo actuar. Y así estaba David en una situación muy difícil. Y dice que todos los hombres que estaban con él empezaron a hablar en contra de David. Y el Salmo 31, versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mire cómo se sentía. ¿Alguna vez se sintió así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Ahora, David nos enseña algo. Dice que él, en toda esa situación, donde todo había perdido, donde todo había sido llevado cautivo, donde las personas que le rodeaban lo querían lastimar y murmuraban en contra de él se fortaleció en Dios. Él empezó a buscar la fortaleza para su vida en Dios. Y Dios hoy quizás nos quiere hablar sobre esto, que nuestra fortaleza viene de Dios. Dice el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando yo sé quién es Dios, cuando yo confío plenamente en Dios. La situación de David era terrible, pero él se fortalecía en Dios. Y sabe, en Mateo, capítulo 28, versículo 10, dice, yo estoy con vosotros todos los días. Dios está siempre con nosotros. Cuando estás en tristeza, cuando pasaste por desilusiones, traiciones, mentiras, Dios es tu fortaleza. Y sabe, cuando pensaba en esto de la fortaleza de Dios, que Dios lo fortalecía aún delante de sus enemigos, de esos que por un lado eran amigos, pero por otro lado se habían levantado en contra de él, echándole todas las culpas. ¿Vio cuando uno descarga toda la culpa sobre una persona para liberarnos? Bueno, echaron toda la culpa sobre David. Y recordaba el Salmo 23. Y en una parte dice, enderezas mesas delante de mis angustiadores. Y sabe que la palabra aderezas viene del vocablo hebreo que se usa, que es arak. Y arak quiere decir poner en hilera, poner en orden.
Y el vocablo común que se utiliza en la vida cotidiana, arak, se refiere a poner una mesa. Y esto es lo que hace Dios cuando nos fortalecemos en Él. Él pone una mesa de bendición, de los manjares de Dios, delante de tus enemigos. ¿Me escuchó? ¿No me escuchó? ¿No lo entendió lo que le dije? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Aquellos que te angustiaron, aquellos que hablaron de vos, aquellos que te lastimaron, Dios prepara mesa y la llena de las más ricas bendiciones, de los manjares del cielo, delante de tus angustiadores. Y van a decir, mirá el Dios que tiene mirá el Dios que hace estas cosas tan grandes, que lo bendice, lo prospera, lo levanta, lo reconforta. Ese es nuestro Dios. Amén. Pero también dice, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, dice el Salmo. Y sabe que antiguamente, cuando la gente iba de pueblo en pueblo y entraba en algún lugar, cuando entraba a ese lugar, las personas que le daban lo alojaban en ese lugar, le servían una copa con bebida. Ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando viene alguien a casa? ¿Qué tomamos? Mate. Pero en ese momento, ¿no? Le ponían una copa y le llenaban la copa. Entonces la persona tomaba. Y cuando se le estaba vaciando la copa, ¿qué hacían los que le habían dado el lugar en la casa? Le volvían a llenar la copa. No, si era vino, no sé cómo terminaba. Pero bueno, le llenaban la copa y le llenaban la copa. Y eso era símbolo de que la persona quería que el peregrino, la persona que estaba pasando por el lugar, se quedara en la casa. Que era bueno, que era grato que él estuviera ahí. Ahora, cuando ya no quería que estuviera más, le dejaba de servir. Dejaba que la copa se vaciara. Pero mire lo que dice el Señor. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Él llena nuestra copa. ¿Para qué? Para que no nos vayamos de su presencia. Para que cada día estemos en su presencia. Para que en cada momento busquemos de su presencia. Porque es ahí donde nosotros somos fortalecidos. Es ahí donde nosotros podemos hallar la victoria para nuestras vidas. No hay otra forma. No es algo mágico. Solo es en la presencia de Dios. Solo es en su presencia. ¿Amén? No, dígame un amén fuerte. Amén. Claro que sí. Y en el versículo 7 de Primera de Samuel, capítulo 30, dice que ahí David pidió el efod al sacerdote. El efod eran aquellos que llevaban los sacerdotes, que tenían 6 piedras de un lado y 6 del otro, que representaban las tribus de Israel. Y es como que nosotros consultáramos hoy a Dios o consultáramos a través de la Biblia a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí David, después de haberse fortalecido en Dios, él consultó y dijo, bueno, ¿qué haré ahora? ¿Saldré a la guerra o no saldré a la guerra? ¿Tendré la victoria o no tendré la victoria? Y dice que Dios le dijo que salga y que pelee. Pero sabe, cuando nosotros, después de ser fortalecidos en Dios, para ir a tomar, a recuperar aquello que el diablo nos robó. ¿Cuántos sienten que hay algo que el diablo les robó? Levante su mano. Hoy Dios va a traer libertad. Cuando vamos a recuperar, hay algo que me impacta, porque dice que estos hombres fueron a buscar ese botín, porque Dios le dijo que le iba a dar la victoria. Ya Dios le había dado la palabra de victoria. Pero dice, vamos a la palabra, dice en el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar, los podré alcanzar, y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados
no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe lo que quiere decir Besor? Buenas noticias. Estos hombres no pudieron pasar. Se sintieron cansados. Solamente 400 hombres fueron con David. Y cuando pasaron el torrente de Besor, dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Yo no sé si alguna vez usted pasó desesperado porque va a buscar algo que el diablo le robó. Y de pronto se encuentra con una persona tirada en el suelo. Si usted realmente se detiene, o yo me detengo para darle de beber y darle de comer. ¿Sabe? Esto nos hace reflexionar que aún en los tiempos de dificultad no debemos olvidarnos de ser misericordiosos. Ni aún en los tiempos de dificultad. ¿Sabe? Hay muchas personas que han pasado por enfermedades. Y yo he hablado con ellas y me han dicho, mira, estoy mal por esto y esto, pero quiero ir a ver, justo hay una persona que me contaba el otro día, ¿no? Y me dijo, tengo que ir a buscar una persona que quiere que venga a la iglesia. Y yo todavía le decía, no, vos ahora te tenés que cuidar, este es tu tiempo. No, dedícate a vos. No, pero tengo que ir, porque esta persona tiene que venir a la iglesia. Y sabe, eso me habla de que muchas veces nosotros, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustia, nos olvidamos de la misericordia. Pero sabe que cuando nosotros hacemos misericordia, Dios nos recompensa. Dios nos recompensa. Mire, estaba en el plan de Dios que cuando David fuera a ese lugar y los hombres encontraran a este hombre fue lo que Dios usó para que David pudiera recuperar aquellas cosas que estos enemigos le habían quitado. Ahora yo me preguntaba, ¿qué hubiera sido si estos hombres no hubieran hecho misericordia? Ese hombre estaba ahí porque Dios lo había puesto con un propósito. El propósito era de que David pudiera recuperar aquellas cosas que el enemigo le había robado. Y esto Dios nos quiere hablar. Mujeres, que no nos olvidemos de la misericordia. Nosotras tenemos muchas posibilidades de hacer misericordia. Como madres, como mujeres, como amigas, como personas podemos salir a la calle y siempre hay alguien para ayudar. Y esto agrada al corazón de Dios, porque Dios dice, sed misericordiosos, dice, sed misericordiosos, porque Él es misericordioso. Y ese es el ADN de Cristo, misericordioso. Y nosotras como hijas tenemos que ser misericordiosas. Amén. Y dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabe lo que es bienaventurado? 3 veces feliz. Dios te recompensa. Y dice que cuando fueron, le dieron también un pedazo de masa de higas secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Después que este ejército, que iba con una misión, que iba con un propósito, y eran hombres de guerra, se detuvieron para ayudar a este hombre que ni lo conocían. Y dice que le dijo, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo. Hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negued, que es de los cereteos y de Judá, y del Negued de Caleb, y pusimos fuego a Siglá. Mire con quién se encontró. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo. Y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó, pues,
y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. 1 día y medio estuvieron batallando para recuperar el botín. Y dijo, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. Diga conmigo, todo. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a las cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos, ¿sabe? Me impactaba esto. Aún dentro de ese ejército que estaba David, había hombres malos y perversos. Y siempre hay hombres malos y perversos. Pero sabe, David fue un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y más allá de que cometió muchos errores, porque nosotros podemos hablar de las buenas cosas de David, pero si estudiamos en profundidad, podemos ver muchas cosas que David hizo mal. Pero sí podemos resaltar que su corazón era un corazón compasivo y misericordioso. Y sabe que estos hombres que habían acompañado a David, que eran malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer, sus hijos, y que lo tomen y se vayan. Este grupo de 200 hombres que había quedado no tenía fuerza. Estaba sin fuerzas, estaba débil. Y esto me habla que dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchas personas que quieren recuperar lo que el diablo les robó, pero se sienten así, se sienten débiles, se sienten que no tienen fuerzas, se sienten enfermos, se sienten cansados. Pero hay otro grupo de personas que se ha fortalecido en Dios y que puede cruzar ese torrente, puede pasar por ese torrente y puede ir a recuperar ese botín. Pero siempre hay hombres malos y perversos que se quieren levantar y quieren decir, no, la bendición solo para aquellos que estuvieron haciendo esto, aquello, lo otro. Pero David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice que les dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores y que vinieron con nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Sabe? David dijo, no, nosotros recuperamos ese botín, pero también vamos a compartirlos con aquellos que no tienen fuerza, con aquellos que no pudieron ir a luchar con nosotros. Y quizás hoy Dios nos está hablando. Yo no sé cómo vos te sentís, quizás te sentís refortalecido y decís, yo voy y paso el torrente de Besón y avanzo y voy y le saco al enemigo lo que me robó. Pero quizás no, quizás te sientas que no tenés fuerza, que no tenés armas, que estás débil, que tus fuerzas ya no dan, que no tenés fuerzas para orar y menos para leer la Biblia. Pero qué bueno que en esta noche podamos orar.
Y aquellos que quizás se sientan más fuertes puedan orar por aquellos que están más débiles. Y cuando Dios desate la bendición y el diablo suelte lo que nos robó, el botín llegue para cada uno por igual. Amén. ¿Sabe? En el versículo 20 dice que todos aquellos que quisieron matar a David, todos aquellos que se levantaron en contra de David, empezaron a elogiarlo, empezaron a exaltarlo, empezaron a reconocer lo que era este varón. Yo te pido que cierres tus ojos por un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué lugar estamos. Quizás querés traer esas buenas noticias, pero no tenés fuerza. Pero hoy Dios puede darte esas fuerzas. No todos están dispuestos a ejercer lo que Dios les ha dado. Hay muchos que están débiles, pero el Espíritu Santo está en este lugar. Él quiere renovarte las fuerzas. Los que están en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas el Señor te dará. Pero por sobre todas las cosas no nos olvidemos de hacer misericordia, de fortalecernos en Dios, porque sabemos que ahí vamos a tener la victoria para nuestras vidas.